¿Cómo les va? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida y los invitamos a revisar las principales informaciones de esta semana. La justicia obliga a indemnizar en más de 50 millones de pesos a clienta de bar que cruzó un ventanal. Mujer que quedó estéril debido a tratamiento con misoprostol será indemnizada por daño moral. El presidente de la Corte Suprema puso la primera piedra del edificio que va a albergar la Corte de Apelaciones de Santiago. Dos trabajadores fueron a firmar su finiquito a una notaría, pero el notario no se los permitió porque ambos se reservaron el derecho de iniciar acciones judiciales contra la empresa que los despidió. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección que presentaron los trabajadores y determinó que el notario transgredió el derecho a la igualdad. Dos trabajadores despedidos de la empresa ZG Seguridad S.A. fueron a firmar su finiquito a la 42ª Notaría de Santiago. Al leer el documento se dieron cuenta de que en un caso la causa de despido era distinta y se le hacían descuentos improcedentes. En el otro quedaba pendiente el pago del feriado proporcional. Ambos solicitaron establecer en el finiquito una reserva de derechos para accionar judicialmente en contra de la empresa posteriormente. Pretenden estampar una reserva de derechos, que es aquel acto jurídico unilateral, mediante el cual una persona puede, por así decirlo, salvaguardar una acción para poder ejercerla con posterioridad, pero pudiendo recibir aquellos haberes que están consignados en el finiquito. Generalmente, un trabajador se reserva el derecho de tomar acciones contra un empleador que lo despide con el fin de cobrar con posterioridad la gratificación proporcional a lo que trabajó durante el año que se fue de la empresa. En otros casos, porque está en desacuerdo con la forma de cálculo del feriado proporcional, con la indemnización por años de servicio o con la causal del despido. El finiquito está regulado en el artículo 177 del Código del Trabajo y señala que una vez terminada la relación laboral, el empleador tiene 10 días para poner a disposición de este trabajador el finiquito. ¿Qué es el finiquito? Es un da cuenta de que la relación laboral terminó, por qué terminó y los haberes que deben pagarse. Y otorga el total y completo finiquito al empleador, renunciando a todas las acciones que pudieran emanar, y después aparece una reserva de derecho. Entonces ahí hay una inconsistencia. En esos casos, muchos notarios preferimos que se vaya a autorizar este finiquito a la Inspección del Trabajo. El notario público Álvaro González Salina no permitió que los trabajadores que fueron a cobrar su finiquito efectuaran la reserva, esto por instrucción de su cliente, el empleador. Ambos interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago por sentirse vulnerados en sus derechos fundamentales. La Corte acoge este recurso y dice que efectivamente el notario no puede ampararse por su contrato entre particulares con esta empresa que le decía yo no acepto esta reserva en pos de los derechos de los trabajadores. El Tribunal de Alzada consideró que se vulneró la integridad física y psíquica de los trabajadores y la igualdad ante la ley que tienen mujeres y hombres en Chile. El fallo establece que el notario no es más que un ministro de fe y no está facultado para resolver este tipo de conflictos que surgen de la firma de un finiquito. El finiquito es por definición una convención, un acto jurídico bilateral, tienen que estar de acuerdo ambas partes. Y respecto de la reserva de derechos, nosotros hace poco, en el mes de agosto, hemos ratificado nuestra doctrina y hemos dicho que también tiene que ser con acuerdo de ambas partes. Suscribir el finiquito es importante, ya que permite cobrar el bono de cesantía, optar a beneficios en algunas municipalidades, acceder a seguros asociados a préstamos o buscar trabajo. Este debe ser firmado ante un ministro de fe, que puede ser el inspector del trabajo, presidente del sindicato, oficial de registro civil, secretario municipal o un notario. Está la posibilidad que el trabajador presente un reclamo en la Inspección del Trabajo, en la cual ambas partes son citadas a una audiencia de conciliación. Y esa audiencia que tiene por finalidad provocar el acuerdo entre las partes, si ellas están de acuerdo, pueden ahí incluso proceder a ratificar el finiquito, y si en la audiencia de conciliación no hay acuerdo, lamentablemente la única vía que existe ya es recurrir a tribunales de justicia. Solo en la Dirección del Trabajo, el 2016 se recibieron 172.910 solicitudes de conciliación. El 90% de las audiencias realizadas terminó con conciliación total o parcial entre las partes.
Una mujer atravesó un ventanal dentro de un bar de Vitacura, demandó al local y el primer juzgado civil de Santiago ordenó indemnizarla, a pesar de que los trabajadores declararon que la accidentada estaba en estado de ebriedad. ¿Quiénes son los responsables de responder frente a eventuales accidentes en locales comerciales con o sin alcohol en el cuerpo? Atravesó un ventanal. Eso fue lo que le ocurrió a Leslie O'Nour en agosto de 2014 en el bar Mercado de Vitacura, mientras se encontraba en una reunión de camaradería. La accidentada demandó al local y el primer juzgado civil de Santiago ordenó indemnizarla por daño moral y daño emergente. A pesar de que los trabajadores del bar dijeron que la mujer estaba en estado de ebriedad, la clínica donde se atendió por las heridas no lo acreditó y la afectada recibió 53 millones por la falta de seguridad del local. Se le concede la totalidad de lo que ella efectivamente demanda. Logra probar la existencia del daño emergente, que entendemos por daño emergente el efectivamente producido, o sea, este es el daño que ella logra acreditar mediante las atenciones que se le efectuaron en la clínica. Y el daño moral, bueno, todo este sufrimiento. El fallo trata de una persona que en un bar chocó contra un vidrio que no era fácilmente detectable porque no tenían las cintas blancas correspondientes que permiten verlo, y sufrió lesiones a consecuencia del choque con ese vidrio. No existe legislación específica que defina quién es el responsable al momento de un accidente en un local como un bar. Sin embargo, según establece el Código Civil, toda persona que ejecute una acción negligente o intencional que provoque un daño está obligado a indemnizar al afectado. Además, los locales deben regirse por las normas sanitarias y deben tener una seguridad adecuada. La responsabilidad para nosotros es un principio básico del derecho y que hace nada más que cuenta de que nosotros debemos responder por los perjuicios que se ocasionan dentro de nuestros locales. Y si no hubiese una normativa relativa específicamente a ese tipo de actividad, aplicamos las normas generales. De buenas a primeras no hay ninguna norma que obligue a indemnizar. Lo que sí se establece, ¿no es cierto?, son estos deberes de seguridad y se saca por consecuencia de que si es que se infringen esas medidas de seguridad, entonces cada vez que se infringen, el proveedor deberá estar obligado a indemnizar. En el caso de que una persona bajo los efectos del alcohol o en estado etílico tenga un accidente dentro de un local, la culpa dependerá de la responsabilidad de la víctima. Por ejemplo, el Código Civil, en su artículo 2330, establece que la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. Que una persona se encuentre en estado etílico no significaría que la responsabilidad debería invertirse, es decir, que debería soportar todo el riesgo el consumidor y que de alguna manera deba ser exonerado el proveedor en este caso. Porque hay que ver de acuerdo a las circunstancias. Y acá hay que ver en el fondo cuál es qué rol cumple en este caso preciso la ingesta del alcohol en la conducta del consumidor. Aquellas personas que han sufrido un accidente por falta de seguridad en un local y quieren realizar una denuncia, en primer lugar deben recurrir al juzgado de policía local. En el caso de no solucionar el conflicto, el afectado podrá realizar una demanda a un tribunal de primera instancia. En septiembre de 1974, la DINA cumplió con una de sus operaciones más importantes hasta ese entonces: asesinar al ex comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats, en Buenos Aires. La sentencia contra sus autores llegó 36 años después, cuando la Corte Suprema condenó a 6 altos oficiales del ejército. Los motivos para eliminar a Prats y el contexto político de su muerte lo revisamos en el fallo histórico. Carlos Prats González asumió como comandante en jefe del ejército después del crimen de su amigo, el general René Schneider, nombrado por Eduardo Frei Montalva y confirmado por Salvador Allende. En plena crisis del gobierno socialista, intentó renunciar varias veces para evitar una guerra civil, hasta que finalmente lo hizo, dejando en el cargo a su hombre de confianza, Augusto Pinochet Ugarte.
Consumado el golpe militar, a los 18 días de la renuncia de Prats, los aparatos de inteligencia dirigidos por Pinochet iniciaron su persecución. Traicionado por la familia militar y por quien creyó su aliado, cruzó la cordillera ante la amenaza inminente de ser asesinado. La Junta, y en particular el general Pinochet, estimaron que la presencia del general Prats podía ser un caso de inestabilidad política del régimen militar, ¿no? A pesar de que la salida del general Prats del país tenía precisamente por propósito lo contrario. Prats no quiso transformarse él mismo ni en el líder de una oposición al general Pinochet, ni tampoco en un militar que pudiera nuclear a la oposición que estaba siendo derrotada por el golpe militar. Prats intentó salir de la política contingente chilena, sin trabajo y lejos de sus hijos. Comenzó una nueva vida en Buenos Aires, junto a su esposa Sofía Cuthbert, hasta 1974. El Departamento Exterior desplaza sus aparatos de inteligencia, en particular a Michael Townley, ¿no? El agente, ¿verdad?, que se encargó, ¿no?, de hacer el uso y poner la bomba, construir y poner la bomba y activarla. El agente norteamericano de la DINA puso una bomba bajo la caja de cambios del Fiat 125 que conducía a Prats el 28 de septiembre. 48 horas después, y cuando el ex general regresaba con Sofía del cine a su casa en calle Malavia 3305, barrio de Palermo, la hizo estallar con un control remoto. El atentado para Eric Palma, profesor de Historia del Derecho, tiene dos tipos de consecuencias: la violación de códigos del ejército y doctrinas militares chilenas, y otras de carácter político. Ya no se trata de adversarios, en política uno tiene adversarios. En este caso el régimen militar notifica que tiene enemigos, y por lo tanto que los enemigos de mayor calado, como era en este caso el general Prats, en la lógica del general Pinochet, pueden incluso ser eliminados físicamente. En Argentina, la jueza María Servini investigó la causa y detuvo en 1996 a Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA y conocido como el dinamitero. Este fue condenado a cadena perpetua el 2000 por el crimen de Prats y recibió libertad condicional el 2007. El 2011 fue asesinado por un prostituto en Buenos Aires. Paralelamente, se abrió el proceso el 2003 en Chile a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. La investigación del caso culminó el 2010, cuando la Corte Suprema dictó el fallo definitivo a 36 años del crimen, una sentencia que sentó precedentes. Cambia la participación de quienes habían estado siendo acusados hasta dicho momento de los delitos que se estaban investigando. También respecto a la asociación ilícita, cómo analiza el delito de asociación ilícita como un delito aparte de los delitos que habían sido investigados, y también el homicidio calificado del señor Prats junto a su esposa en la ciudad de Buenos Aires. 9 imputados, 7 de ellos oficiales o suboficiales, conformaron una asociación ilícita según la sentencia. Ellos solicitaron la media prescripción y solicitaron también en términos de amnistía. Sin embargo, la Corte Suprema fue bien enfática en términos de señalar que, si bien en algunos casos se aplicaron rebajas de pena, no se aplicaba la amnistía toda vez que eran delitos de lesa humanidad y iban en contra de los tratados internacionales suscritos por nuestro país en esa materia. En su mayoría, los imputados fueron condenados por 2 homicidios y asociación ilícita, entre ellos el ex general Manuel Contreras, que recibió 20 años de presidio. 20 años también fue la sentencia para el coronel Pedro Espinosa. El mayor, Raúl Iturriaga Neumann, fue condenado a 15 años y 100 días, misma sentencia para José Sara Holger, Christoph Wilke y Juan Morales Salgado. Jorge Iturriaga Neumann fue condenado a 5 años con libertad vigilada. Reginaldo Valdés tuvo 2 condenas de 541 días por los 2 homicidios en libertad vigilada. Mariana Callejas, esposa de Townley, recibió 5 años de prisión por los 2 homicidios. La mujer, cómplice en el crimen, murió el pasado 2016 y el agente norteamericano de la DINA vive actualmente en Estados Unidos bajo los términos del programa de protección de testigos que existe en ese país. $12 días con tratamiento de misotrol tuvo que soportar una mujer sometida a un aborto retenido. Tras el procedimiento médico, quedó estéril de por vida, por lo que demandó al Servicio de Salud de Concepción por daño moral. Tras 2 años, la Corte Suprema acogió esta demanda.
A fines del 2012 quedó embarazada. 15 semanas después, una ecografía revelaría que el hijo de Claudia había muerto. Como tratamiento del aborto retenido, se le suministró misotrol, un medicamento que en ginecología es usado para dilatar el cuello del útero y provocar contracciones, en este caso con la finalidad de expulsar el feto. Debido a la doble dosis diaria de 200 microgramos de misotrol durante 12 días, Claudia perdió el útero. Las dosis están dentro del rango porque se puede usar. Lo que no está dentro del rango y en ninguna parte dice que se use 12 días. Ahí lo que me parece que a mí que es extraño porque no hay ninguna guía. Las guías están reconocidas a nivel mundial por el sistema de la OMS y las guías dicen que usen 100 a 200 miligramos en esta etapa cada 6 horas hasta que se elimine. Claudia dedujo demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del Servicio de Salud de Concepción, acusando un daño moral que avalúo en 250 millones. Tanto en esa instancia como en la Corte de Apelaciones de Concepción se rechazó la demanda, considerando que se hizo todo lo posible para que el aborto se produjera de forma espontánea, administrando la medicación que es utilizada para tal efecto sin que se haya demostrado por peritos que el procedimiento fuera anormal, fuera de protocolo o atribuible a un error grave. En el ámbito de la responsabilidad médica hay dos grandes problemas y eso explica, creo yo, las tasas bastante bajas de éxito en los juicios de responsabilidad médica, aunque sean más altas contra los servicios de salud, y que son, en primer lugar, las dificultades para acreditar la negligencia y, por otro lado, las dificultades para acreditar la causalidad entre el daño que ocurrió y un hecho que le es imputable al médico. La demandante dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo ante la tercera sala de la Corte Suprema. En noviembre del 2017, el máximo tribunal consideró que no hubo un análisis completo de toda la prueba rendida en las instancias previas. Acogió la demanda y ordenó al Servicio de Salud de Concepción al pago de una indemnización de 35 millones de pesos por concepto de daño moral. En caso de responsabilidad médica es una responsabilidad de medio, ¿ya? Pero no de resultado, o sea, el médico no está obligado a obtener un resultado determinado, pero sí a emplear toda su destreza para la consecución de dicho resultado. Entonces, en este caso, ¿qué era lo que necesitaba ser probado para que fuera...? Es que se acreditó mediante esa literatura médica cuál era la cantidad, cuál era el tratamiento que se debía emplear, y se empleó un tratamiento completamente distinto. Cuando a uno le imponen como parte demandante tener que acreditar qué es lo que hizo mal el médico, al paciente se le coloca una carga pesada porque él ni su abogado son expertos en medicina. En cambio, el médico sí, dado que es su oficio, está en mejores condiciones para explicar qué es lo que ocurrió y qué es lo que hizo bien. El artículo 4 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes otorga la posibilidad al Ministerio de Salud de dictar protocolos para ciertas prestaciones médicas, que de no cumplirse se entiende que hay una negligencia. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Tolmech, encabezó la ceremonia de la primera piedra del nuevo edificio que va a albergar a la Corte de Apelaciones de Santiago. La obra busca conservar y recuperar el patrimonio histórico y cultural del casco cívico de la capital y también descongestionar el Palacio de Tribunales. Fachada, muros y salones que perduran desde 1860, 3.450 metros cuadrados, enclavados en pleno centro cívico de nuestra ciudad, donde comienza a levantarse desde ahora y con esta primera piedra el nuevo edificio que albergará a la Corte de Apelaciones de Santiago. Son varias las generaciones que han soñado por esto. Y esto es una cosa casi increíble porque la propiedad raíz en el centro de Santiago está agotada, no hay más lugares que esto. Y tuvimos la ocasión de conversar con este señor que era el dueño y que se ha comportado muy bien con nosotros. Y logramos que recuperar para el país y para Santiago, reafirmar el centro cívico. La idea es recuperar el casco histórico de la ciudad, pero pensando en una ubicación estratégica. El nuevo edificio estará a pasos de la Corte Suprema, que actualmente comparte instalaciones con el Tribunal de Alzada capitalino. El terreno está ubicado en la calle Compañía entre Morandé y Teatinos, donde funcionaban dos históricas casonas de Santiago, el Club Domingo Fernández Concha y la Casa Goicolea.
por el crecimiento lógico de lo que es el trabajo de cada una de las cortes, tanto las apelaciones como la Corte Suprema, ya nos ha quedado derechamente chica. Entonces, esta compra, primero, una compra emblemática, es el último terreno grande que queda en el centro de Santiago, ¿ya? Y viene a reforzar todo lo que es el concepto de barrio cívico en el que el Poder Judicial tenemos al lado, tenemos tribunales, tenemos al frente la Corte Suprema y tenemos acá lo que será la Corte de Apelaciones. Una inversión de 33.000 millones de pesos en obras civiles que involucrará la construcción y diseño de 2 sustentables y modernos edificios de 6 pisos de altura cada uno, un zócalo y 3 pisos subterráneos para estacionamientos, que incluye un sistema de ahorro energético. Esperamos en un lapso de 2 a 3 años estar ya instalado en este edificio. Como dice usted, tiene características patrimoniales que son muy bellas desde el punto de vista arquitectónico y esperamos que una vez que esté terminado el proyecto y construido tenga todas las condiciones que se proyectan, ¿no es cierto?, para que sea un recinto cómodo, no solo para los jueces, sino que además para los usuarios del sistema judicial. El edificio estará funcionando desde el año 2021, un avance para este tribunal de alzada que en los últimos años ha debido enfrentar un aumento en las causas y que alberga a 350 funcionarios. La construcción, que generará 400 nuevos empleos, tendrá un total de 18 salas de audiencia, un salón pleno y uno de acuerdos, además de varias otras instalaciones. A continuación, las diversas actividades del Poder Judicial en el bloque de contingencia. Miembros de la Corte de Apelaciones de Concepción dictaron charlas a alumnos de periodismo de 2 universidades penquistas. En la primera exposición, frente a estudiantes de la Universidad del Desarrollo, la relatora del Tribunal de Alzada, Solange Andrade, explicó las funciones de la Corte y en qué consiste la revisión de recursos de amparo, protección y de nulidad. Que me parece muy relevante realizar este tipo de experiencias porque uno se acerca a los estudiantes, a la comunidad educativa, explicándoles las funciones del Poder Judicial, acercando los términos, explicándole cosas como, por ejemplo, qué hace un relator, que es algo muy desconocido. Y creo que eso puede servir tanto para la futura comunicación entre el Poder Judicial y los periodistas y también para la mayor transparencia que se busca que tenga el Poder Judicial. Posteriormente, la relatora Andrade se dirigió hasta el campus San Andrés de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde repitió su discurso frente a 60 futuros periodistas. Además, a la exposición se sumó el juez de garantía de Concepción, Carlos Aguayo, quien analizó la reforma procesal penal, y el periodista de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, Paolo Maquiavelo, detalló la relación institucional con los medios de prensa. Es un deseo largamente anhelado, o sea, aguantado, de que nuestros alumnos puedan tener acceso a una formación más integral que les permita desempeñarse en ámbitos distintos, porque esto sirve para los que quedan en medios, para los que optan por periodismo organizacional. En la Corte de Apelaciones de Rancagua se realizó un taller con el objetivo de fortalecer las prácticas de la jurisdicción en el ámbito de las fichas de registro de situación de niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas de protección establecidas en el Acta 37/2014 de la Corte Suprema. El taller fue liderado por la psicóloga Brenda Mendoza y el asesor informático Rolando Piñeira de la Unidad de Seguimiento e Información del Acta. En la actividad participaron más de 60 jueces, consejeros técnicos, administradores, secretarios y funcionarios de los juzgados con competencia en familia. La demanda es una acción que está constituida por 2 partes, el demandante y el demandado. Este último es quien debe responder a la acusación en un juicio. En la siguiente cápsula educativa les explicamos por qué motivos puede ser demandada una persona. Los tribunales de nuestro país se refieren a una persona como demandado cuando existe una acción procesal en su contra. Todos tienen en común estar acusados por otra persona de haber transgredido sus derechos de una u otra manera. En nuestro ordenamiento jurídico, la palabra demandado solo existe en los casos que sean juicios laborales, civiles y de familia.
En juicios de familia, una persona puede ser demandada por pensión alimenticia. En el caso de un juicio civil, una persona es demandada, por ejemplo, por el incumplimiento de un contrato. En temas laborales, un demandado puede tener esta condición debido a que no pagó las cotizaciones correspondientes a uno de sus trabajadores a cargo. El ministro Hugo Dolmetsch encabezó la ceremonia de la primera piedra del edificio que va a recibir al Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio. Esta y otras noticias en la agenda de esta semana del presidente de la Corte Suprema. De esta forma se dio por iniciada la construcción del que será el edificio definitivo que albergará al Juzgado de Letras de Familia, Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, encabezó la ceremonia donde se instaló la primera piedra de este moderno lugar que reemplazará al que está ubicado en Ramón Pérez Opazo con calle Los Álamos. Hoy nos reunimos para celebrar con alegría la colocación de la primera piedra del Juzgado de Letras de Familia, Garantía y Trabajo de Alto Hospicio. Hito de la mayor relevancia para el Poder Judicial y, por cierto, para la ciudadanía en su conjunto. La construcción supera los 9.000 millones de pesos de inversión. Además, tendrá una superficie de 3.830 metros cuadrados, estacionamientos y lugares para acoger a la comunidad del sector. Miembros de la Unión Internacional de Magistrados visitaron al presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch. Posteriormente, los jueces de diversas partes del mundo recorrieron las dependencias del Palacio de los Tribunales de Justicia. Esta visita es en el contexto de la Asamblea de la Unión Internacional de Magistrados, es la número 60 y es primera vez que Chile tiene el honor de organizarla. Y en esa organización, nuestro presidente, don Hugo Dolmetsch, nos ayudó desde los comienzos, se mostró muy interesado en que esto resultara exitosamente, lo cual logramos, y esta visita es para agradecerle ese apoyo que, como señalé, desde un inicio nos otorgó a nosotros como asociación. Con la instalación de la primera piedra se dio inicio a la construcción del Centro de Justicia de Arica, que albergará los juzgados de familia y de letras del trabajo de esta ciudad. La simbólica jornada contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, María Verónica Quirós. Me siento muy satisfecha en mi calidad de presidenta de Corte y de ministro también, de poder haber tenido la oportunidad de poner la primera piedra de este magno edificio, porque la verdad va a ser un magno edificio que no solamente va a ser una construcción para la ciudad propiamente tal, sino que para lo más importante que son nuestros usuarios. Y finalmente para darle comodidad también a nuestros, por qué no decirlo, a nuestros trabajadores, vale decir jueces, administradores, secretarios, en fin, funcionarios en general. Una fiesta hermosa, no solo del Poder Judicial, sino que de toda Arica y sobre todo de todo lo que significa Arica, pues, ¿no? Sus tradiciones, sus costumbres, su origen, su destino, lo traté de decir en mi intervención. Yo creo que esto es una demostración de lo que la gente necesita. En el edificio ubicado entre las calles San Marcos, General Lagos, Yungay y Blanco Encalada, el Poder Judicial invertirá 12.299 millones de pesos. La estructura tendrá 5 pisos, una superficie construida de más de 6.200 metros cuadrados y 316 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos y tecnología de punta en sus oficinas, cumpliendo con los más altos estándares. Ponemos fin a la revisión de las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. Muchas gracias por sus comentarios. La idea es que compartan nuestros contenidos y nos sigan viendo en las diferentes cuentas de redes sociales del Poder Judicial, en especial la página web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.